El hombre que ves en pantalla fue el criminal más prolífico de la historia irlandesa. Fue tanto su poder que terminó cooperando con el FBI como agente encubierto. Aquí te cuento la verdadera historia de James White Bulger. James Whitey Bulger, I think, history will show, is one of the more significant crime figures in the 20th century. No single criminal has ever been able to corrupt the FBI. For decades, Bulger ruled the streets with an iron fist. But on the inside, Bulger's status on the street just didn't matter. It appears what ultimately mattered was Bulger's reputation as an FBI informant. Exceptions to that, and we'll certainly continue to give it our priority. We may, in fact, put him on the top 10 list. We'll make a decision next week. Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Munay, quien me escribió: me encanta cómo relatas cada caso, me haces realmente conectar en cada uno de ellos. He disfrutado mucho verte durante todo este tiempo. Te agradezco por el buen contenido. Quédate más. Qué lindo mensaje, Munay. Muchas gracias a ti por hacerme llegar ese cariño tan especial. Deseo lo mejor para ti, también deseo lo mejor para tu familia. Te envío un caluroso abrazo y un beso cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy, leyenda, es: ¿qué es lo más loco que te ha pasado? Cuéntame tu experiencia en la caja de comentarios. James Joseph Bulger Jr., alias White, nació el 3 de septiembre de 1929, hijo de una mujer migrante de Irlanda llamada Jane Veronica McCarthy y un hombre canadiense de Harbour Grace en Terranova, el señor Bulger. La familia, que estaba compuesta por más hermanos, se mudaría a Everett, Massachusetts, Estados Unidos. Allí, el padre de James White trabajó como obrero en jornadas extensas bajo el calor, asociándose con el sindicato tiempo después, pues sufrió un trágico episodio en el que perdió un brazo en un terrible accidente laboral, lo que le impidió seguir trabajando. Después de este incidente, la familia cayó en la pobreza debido a su accidente, por lo que desde muy jóvenes, James White y sus hermanos tuvieron que empezar a trabajar para aportar económicamente a la casa. Todos los hijos de la pareja también iban a la escuela a estudiar todos los días, sacando altas calificaciones y demostrando un verdadero compromiso académico, confiando en la promesa de un mejor futuro al terminar los estudios. Todos excepto James White, quien desde muy pequeño ya se inclinaba hacia las andanzas del bajo mundo y la calle, juntándose con malas amistades, robando a personas incautas, peleándose entre callejones y fumando cigarrillos. Sentía a sus amigos de la calle como una segunda familia, porque todos ellos venían de contextos similares, donde la escasez era un común denominador. Su vida criminal inició con un apodo por sus cabellos rubios, luego de que una banda local lo reconociera como pillo, por lo que fue llamado White, y desde ese momento supo que esa sería su nueva vida y personalidad. Por esa razón solía andar con sus botas robustas para montar cualquier superficie y una navaja escondida en la suela. Buscaba riñas y peleas callejeras con todos aquellos que lo miraran mal, haciéndose muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo, noqueando y dejando en mal estado a varias personas que se lo cruzaron cuando estaba enojado con la vida. De esta forma ganó gran reputación en el sur de Boston como peleador callejero, tanta fama clandestina que fue contactado por criminales de mayor trayectoria, quienes le ofrecieron trabajo como guardaespaldas, soldado
y otros oficios menos legales, a lo que él aceptó y se fue perfilando en una personalidad agresiva. En 1943, James Whitey fue arrestado por primera vez cuando tan solo tenía 14 años por el crimen de robo a mano armada. Aún siendo tan joven, ya pertenecía a una pandilla conocida como los Tréboles, organización en la que le guardaban respeto por su carácter temerario e impulsivo. Luego de salir de su detención, sus crímenes aumentaron de intensidad, llegando a falsificar documentos, extorsionar personas, comerciar con sustancias ilegales y robar con armas de fuego, por lo que fue condenado a un reformatorio juvenil, donde pasó gran parte de su adolescencia y que lo único que hizo en él fue ver la vida con más desagrado, y su personalidad violenta iba creciendo como la espuma. En abril de 1948, James saldría del reformatorio y se uniría a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, pero terminó en la prisión militar por varios cargos por asalto a mano armada e insubordinación, pues evidentemente no se había reformado en lo absoluto. En su vida solo había cabida para sus reglas y pensamientos. De alguna manera logró obtener una baja honorable de la Fuerza Aérea y volvió a Massachusetts en 1952. Al volver a casa luego del ejército y de la prisión, era ahora un hombre mucho más peligroso, por lo que retomó su vida en las calles, en el bajo mundo, hasta hacerse paso ante las nuevas generaciones, hasta controlar a la famosa banda Winter Hill Gang de la ciudad de Boston, donde era el jefe de la organización completa y en la que tenía a varios jóvenes bajo sus reglas y órdenes como líder de la pandilla. En 1956, James y sus secuaces organizaron varios asaltos a mano armada, entre ellos el secuestro de camiones de carga repletos de mercancía, golpes que ya habían dado antes y que parecían rutina, pero esta vez contaron con la mala suerte de ser capturados y condenados a la penitenciaría de Atlanta. Sin embargo, una vez más James logró hacer de las suyas para seguir escalando dentro del mundo criminal. Durante su reclusión, presuntamente James declararía que experimentaron con él un nuevo tratamiento psicológico intenso, con la intención de reivindicar su comportamiento criminal y readaptarlo a la sociedad a punta de fármacos y sustancias prohibidas. El mafioso irlandés confesaría que fue víctima del programa MK Ultra, donde trataron de lobomotizar su cerebro para que trabajara con la CIA. Este proyecto en cuestión fue un programa secreto e ilegal diseñado por la CIA para desarrollar nuevos procedimientos de tortura para obtener interrogatorios más concluyentes con los presos. James, junto a otros 18 reclusos más, debían tomar LSD a diario junto a otras sustancias fuertes para el tratamiento de control mental. Fue trasladado a la famosa prisión de Alcatraz hasta 1965, cuando se le concedió la libertad condicional. Al salir de la cárcel años después, James trabajó como conserje y constructor. Luego se volvió corredor de apuestas y prestamista de otro gángster local, retomando sus viejas andanzas en el bajo mundo. El gángster con quien trabajó es Donald Killen, quien controló todos los territorios y negocios del sur de Boston mientras James estaba en la cárcel. Donald Killen y sus 3 hermanos controlaban el negocio, enemistados con otra banda rival, los Mullen, quienes se declararon en una guerra de pandillas que empezó a cobrarse la vida de docenas de hombres.
Fue allí donde James White cometería su primer asesinato a sangre fría, cobrando la vida de Paul McGonagall, un gángster rival de la pandilla Mullen, al dispararle directamente a la cara con una escopeta. El 13 de mayo de 1972, Donald Killen fue acribillado a balazos afuera de su casa en Framingham, como producto de una venganza por la guerra que tenía entre pandillas rivales. James y los Killen restantes huyeron de la ciudad. Luego, James pactaría una tregua con la banda rival los Mullen, haciéndose su aliado en 1972, ayudándolos a alejar a sus antiguos enemigos del negocio criminal. Personalmente se encargó de amenazar a los Killen, que pretendían continuar con el negocio, asesinándoles o intimidándoles para que abandonaran, controlando el mundo criminal del sur de Boston. Para evitar la competencia, James extorsionaba a prestamistas, comerciantes de sustancias, proxenetas y corredores de apuestas sin demostrar miedo ante nadie. También eliminaba sin escatimar en violencia a cualquiera que se interpusiera en su camino o que estuviera en desacuerdo con su actuar, desarrollando con el paso de su vida el semblante y la templanza de un asesino frío y calculador. El 30 de agosto de 1974, James junto a su pandilla vuelven a atacar. Prenden fuego a una escuela primaria en Wellesley, en Massachusetts, con la intención de intimidar al juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, quien pretende separar las escuelas de Boston. El 8 de septiembre de 1975, James lanzó un cóctel Molotov al lugar de nacimiento de John F. Kennedy en Brookline, Massachusetts, por problemas de ideologías políticas. Presuntamente la lotería de Massachusetts fue arreglada por James y sus secuaces, quienes repartieron el premio mayor luego de interceptar el número ganador en una tienda que compraron por completo, aunque este golpe nunca se demostró por las autoridades policíacas. El FBI se acercó a James para persuadirlo y reclutarlo como informante, pues de alguna forma no ignoraban la inteligencia criminal de este hombre. Sin embargo, optan por convencerlo, chantajeándolo por un delito captado en cámara, creyendo era algún tipo de delincuente menor, ignorando que en verdad era el jefe de una mafia irlandesa. Uno de los hermanos de James White llegó a ser presidente del Senado en Massachusetts, William Bulger, por lo que básicamente, en una sociedad que está muy equivocada con el poder, tenía una especie de permiso para delinquir sin consecuencia en la ciudad, saliendo de sus problemas o de la cárcel luego de hacer una llamada a su hermano querido. Lamentablemente, algunos poderosos pueden disponer de este tipo de ventajas. No obstante, el agente especial Dennis Condon fue dispuesto a cargo del operativo contra el mafioso irlandés en un principio, aunque nunca pudo ganarse la confianza de James, quien se mostró esquivo y reacio desde un principio. El agente del FBI John Morris fue puesto a cargo del escuadrón contra el crimen organizado en la oficina de campo de la oficina en Boston en diciembre de 1977, pero cayó en las redes de James, quien lo registró en su nómina mafiosa, corrompiendo el sistema desde adentro, trabajando como doble agente, capo en el mundo criminal y presunto soplón para la policía, dando órdenes a gatilleros y policías corruptos por igual. La simpatía de James hacia el ejército republicano irlandés IRA siempre estuvo latente. Muchas de las armas que comerciaba con su pandilla eran dirigidas específicamente hacia los militantes del ejército revolucionario, colaborando con su causa y con su filosofía. Desde que empezó su relación con el FBI, siempre declaró que nunca abandonaría el IRA, pues esto era importante para haber desarrollado su personalidad.
Incluso se supo que James habría donado al movimiento cientos de armas entre granadas, fusiles, ametralladoras, pistolas y bloques de explosivos plásticos E4 en gesto de apoyo y agradecimiento tácito. Trying to explain that one of its top agents has been arrested and charged with spying for the Russians, the Bureau may have an even bigger problem trying to explain its 25-year relationship with the notorious boss of the Irish mob in Boston, James Whitey Bulger. Finalmente, tras 16 años en libertad siendo doble agente soplón de la policía y el FBI, pero al mismo tiempo parte de los 10 fugitivos más buscados del mundo, James Whitey Bulger fue arrestado en Santa Mónica, California, el 22 de junio de 2011, a la edad de 81 años en compañía de su novia. Las imágenes de su captura dieron vuelta al mundo, pues para este momento ya se había convertido en uno de los criminales más prolíficos de la historia. En su detención se encontraron $800,000 en efectivo, más de 20 armas de fuego y documentos falsificados. Fue arrestado junto a su novia Catherine Craig, quien fue acusada por complicidad y encubrimiento, razón que la llevó a ser condenada a 8 años de cárcel. James Whitey fue condenado por los tribunales del Gran Jurado a 2 cadenas perpetuas por cargos de 19 asesinatos y 31 delitos relacionados con su organización criminal, como el comercio de sustancias ilegales, eliminar a personas, extorsión, posesión de armas, concierto para delinquir, entre otros tantos. James Whitey a sus 80 años usaba silla de ruedas, pues tenía una movilidad muy limitada. Si bien caminaba, no podía hacerlo durante mucho tiempo. Fue trasladado a la prisión de Oklahoma City, a la penitenciaría Hazleton, donde murió asesinado en prisión, acribillado en su propia celda el mismo día de su llegada, el 30 de octubre del año 2018, linchado por varios reclusos debido a deudas pendientes en el pasado, por antiguos enemigos de su expandilla, quienes lo golpearon con un candado envuelto en un calcetín. Luego le arrancaron la lengua y los ojos, una terrible forma en la que se saldan las deudas pendientes en el bajo mundo. El sicario mafioso Freddie Gias de Massachusetts es el principal sospechoso del asesinato del jefe de la mafia irlandesa. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón descargar. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.